Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos a esta transmisión especial este 17 de octubre del año 2023 desde la sala de prensa de la Santa Sede. Hoy también la sesión informativa de actualización sobre los trabajos de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Como cada tarde, en las tardes que se ha tenido esta sesión informativa, estará presente el prefecto del Dicasterio para la Comunicación y también presidente de la Comisión de Información de este Sínodo de los Obispos, el doctor Paolo Ruffini, y también la doctora Sheila Leocadia Pires, responsable de comunicación también de este sínodo. Ya en imágenes en la sala de prensa con los invitados de este día, y los escucharemos para la actualización sobre la actividad del sínodo. Hoy la sesión general y también los círculos menores nos ofrecerán detalles sobre lo vivido en el aula Pablo VI donde se desarrolla el encuentro. Ya la vicedirectora de la sala de prensa da la bienvenida. Que nos siguen en directo y a todos los que participan de una forma u otra en esta rueda de prensa. Tenemos a muchos invitados aquí, les presento rápidamente y después le cederé el uso de la palabra. Tendremos hoy al arzobispo de Rabat, nacido en la diócesis de Almería, el cardenal Cristóbal López Romero, ordenado sacerdote en el 1979. Tuvo diferentes encargos en el entorno salesiano a nivel pastoral y comunicativo. A finales del 2017 fue nombrado cardenal de Rabat y es miembro del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Después tenemos el obispo Anthony Randazzo, nacido en Sydney en una familia italiana, ordenado sacerdote en 1991 por la archidiócesis de Brisbane. Estuvo en Roma unos años como funcionario en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 2016 fue nombrado auxiliar de Sydney, obispo de Broken Bay en 2019 y a partir del año pasado es administrador de Nuestra Señora del Cruz, una diócesis que reúne una parte de la ex comunidad anglicana. En el sínodo representa la Federación de las Conferencias Episcopales Católicas de Oceanía, de la que es presidente. Después tenemos al reverendo Orovator, jesuita. Hasta julio del año pasado fue presidente de los jesuitas en África y en Madagascar. Es originario de Nigeria. Fue superior provincial de la Compañía para África. Es considerado uno de los pensadores emergentes y uno de los teólogos más brillantes a nivel internacional. Es decano de la Universidad Santa Clara de la Jesuit School of Theology en California. Y después tenemos a la profesora Renee Colin Ryan, que es jefe de la Escuela de Filosofía en Notre Dame, en Australia. Fue investigadora, asistente académica en la Catholic University de Eindhoven, en Bélgica, donde obtuvo un doctorado de investigación en filosofía. Se ocupa de filosofía y teología. Antes de cederle el uso de la palabra a nuestros invitados, hablamos con Paolo Ruffini, el presidente de la Comisión de Información, y con Sheila Pires, nuestra secretaria. Gracias.
Muy brevemente quisiera dar unas comunicaciones sobre nuestro camino. Esta mañana llegamos a la 11ª Congregación General. Estamos ultimando la sección B2. Mañana empezaremos la sección B3. Una pequeña comunicación. Tendremos mañana la audiencia general y la Santa Misa. Para el día tendremos estas dos ocasiones importantes. En lo que concierne a la transmisión en directo, tendremos dos canales, un canal para la audiencia general y un canal para YouTube, en el que tendremos la transmisión en directo del sínodo. Queda confirmada la transmisión en directo de las indicaciones sobre la parte B3 en el sínodo. Hoy el sínodo celebró el día de ayuno por la paz en Tierra Santa, propuesto por el cardenal Pizzaballa. El Papa lo recordó durante el Ángelus el domingo. Invitó a todos los creyentes en Cristo a unirse a este ayuno como fuerza santa que hay que oponer a la fuerza del diablo, a la fuerza de la guerra. Ayer todos recibieron la exhortación apostólica de la confianza. Como saben, el Papa allí escribe que Santa Teresita nos recuerda que la actitud más apropiada es confiar fuera de nosotros mismos, en la misericordia de Dios, que ama sin límites y que confía en la cruz de Jesús. En la congregación ayer por la tarde teníamos a 330 miembros, esta mañana eran 345. Hoy la asamblea felicitó a su excelencia Buncresa por su ordenación, por el aniversario de su ordenación. Nos informaron de que su excelencia Manuel Ningel de Grecia tuvo que ausentarse porque ayer falleció su excelencia Dimitros Alcres, canonista de Atenas. Volvió de Estados Unidos el cardenal Zuppi, que estuvo allí debido al fallecimiento de su auxiliar Kevin Birmingham. Alrededor de esto tuvimos unos momentos de oración, guardamos silencio también. Sheila después remarcará los temas de hoy, pero ayer hablamos de cómo superar los modelos clericales que obstaculan la comunión o que pueden obstacular la comunión de todos los bautizados, teniendo en consideración el derecho canónico, la importancia de sustituir la palabra correlación con la palabra corresponsabilidad. Hablamos de la posibilidad de repristinar el diaconado femenino, la importancia de remarcar la inclusión en el lenguaje de la Iglesia. Se habla mucho del rol de las mujeres, recordando que Jesús tenía muchas mujeres a su alrededor. La Iglesia solicita la participación de las mujeres, mujeres que pueden ayudar a la Iglesia a encontrar su vigor en esta época. Se habló de la relación entre liderazgo y servicio. Nos preguntamos si es posible prever un camino en el que las mujeres pueden tener homilías. Alrededor del diaconado femenino hablamos de que es importante aclarar la naturaleza misma del diaconado antes de proceder a dar más detalles. Cuando hay mujeres en los consejos pastorales, las comunidades son más creativas. Se remarcó que cuando queremos hablar es mejor tener a hombres. Cuando queremos hacer cosas es importante tener a mujeres. Se habló del servicio como lugar de comunión. Estamos unidos en el bautismo. Tenemos que dar prioridad a la comunión, a la comunidad.
sabemos que las mujeres no deben utilizarse soltanto porque hay una falta de sacerdotes hombres. Es importante aclarar bien el contexto y remarcamos que toda la comunidad debe prestar atención a los sacerdotes. Debemos agradecer a los sacerdotes por su servicio. Nosotros como comunidad de bautizados no podemos prescindir de los bautizados. Ahora le cedo el uso de la palabra a Sheila para un resumen del día de hoy. Gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días en todos los idiomas. Como decía Paulo, esta mañana seguimos con el módulo B2 del Instrumentum Laboris. Quisiera hacer hincapié en el B2.5 alrededor de los obispos. Se habló mucho a nivel de intervenciones personales. Se habló del rol de los obispos en la Iglesia, del hecho de que los obispos deberían promover el diálogo ecuménico e interreligioso, sin olvidar otro punto importante, el nombramiento de obispos. Es importante tener más consultaciones en este sentido. Se dijo también que es importante que todos los obispos adopten un estilo sinodal. Se mencionó la posibilidad de tener entidades encargadas, por ejemplo, de la organización, de la administración económica. El obispo solo no lo puede hacer todo. El obispo necesita ayudas y apoyo, sobre todo a nivel de competencias en áreas legales o en asuntos económicos. Es importante que el obispo hable con profesionales que les puedan ayudar. Esto es crucial. Hablamos también de la formación continua de los obispos, la relación entre los obispos y el clero, y también barajamos la relación con los nuevos obispos. Y es importante el cuidado, dar cabida a la formación de los nuevos obispos. El obispo es el padre, es el que dice la verdad, pero a la vez expresa amor, cuidado, preocupación, y los obispos no deberían alejarse de las víctimas de abusos. Es importante que den cabida a la escucha de las víctimas. Hablamos también de la necesidad de orar en aras de nuestros obispos. No solo los obispos deben orar por ellos mismos, todos los bautizados deberían orar por los obispos también. Gracias. Muchísimas gracias, Sheila. Ahora le cedo el uso de la palabra a su eminencia, el arzobispo de Rabat, Cardenal López Romero. Gracias. Muy buenos días a todos, pero como vengo de Marruecos también se puede decir As-salam aleikum. Bien, yo quisiera sentar una premisa, después decir 3 cosas y 2 conclusiones y finalmente, si la organización me lo permite, una cuña publicitaria. La premisa es que yo tengo una impresión muy positiva, fundamentalmente positiva, del sínodo y que soy un fanático de la sinodalidad. No por nada, antes de que el Papa convocase este sínodo, en octubre del 21, en la diócesis de Rabat, en Marruecos, habíamos convocado el día de Pentecostés de ese mismo año, en junio, el sínodo diocesano que vamos a concluir, si Dios quiere, este 6 de noviembre. Dentro de pocas semanas estaré a mi vuelta concluyendo y cerrando esos 2 años y medio que hemos tenido de sínodo diocesano en Rabat. ¿Y por qué tengo una impresión fundamentalmente positiva de este sínodo? Entonces, primero, esto que estamos viviendo aquí en Roma no es el sínodo. Si ustedes han venido a cubrir el sínodo, desengáñense. Ustedes están cubriendo la Asamblea General, la primera, del sínodo, que empezó cuando el Papa lo convocó. Y entre octubre de 2021 hasta ahora ha habido
miles, decenas de miles, si no centenares de miles de encuentros, de reuniones, de compartir experiencias en todas las parroquias, en todas las diócesis, en todas las comunidades religiosas, en todas partes del mundo. Yo he sido testigo de eso en Marruecos y en parte también en África, porque pude participar de la Asamblea Continental en Addis Abeba, también estaba Orobator allá. Entonces, esto ya ha valido la pena. Solamente por lo que se ha vivido a lo largo de estos 2 años en todo el mundo, por lo que ha supuesto de conocimiento mutuo de unos con otros, de acercamiento, de compartir ideas, de soplar sobre las cenizas para que las brasas vuelvan a dar fuego, ha valido la pena ya, aunque mañana por una catástrofe natural, que Dios no lo quiera, tuviésemos que interrumpir el sínodo y darlo por acabado. Entonces, esto no es el sínodo, es una etapa del sínodo que va a durar al menos 3 años y que esperamos que concluya dentro de 1 año, al final de octubre, y que el sínodo pase, pero la sinodalidad se quede, porque eso es lo interesante, que el sínodo, que es un evento un poco largo, deje una actitud, una forma de funcionar, una forma de organizarnos, que es la sinodalidad. Lo hecho hasta ahora no solo ha valido la pena, sino que justifica el que estemos aquí y que ustedes también estén aquí. Ha habido, como he dicho, muchos encuentros de reflexión y de oración, y todo ello en un clima muy espiritual. Eso es lo interesante. Una de las conclusiones de nuestro sínodo diocesano es ninguna reunión sin palabra de Dios. Si nos reunimos para estudiar cómo vamos a vender la cerveza o cómo vamos a organizar tal fiesta, palabra de Dios por delante. Segundo punto es que la organización del sínodo, tal como lo estamos viviendo, contiene ya un mensaje o muchos mensajes. Por ejemplo, el hecho de que haya habido una consulta universal, extendida, que llega invitados todos los cristianos y los cristianos invitados a invitar a otros no cristianos. Que la consulta se haya hecho con este alcance es ya un mensaje. También que se hayan celebrado asambleas continentales, que hayan trabajado primero las parroquias, las comunidades, las diócesis han hecho su síntesis, las conferencias episcopales han hecho su síntesis. A nosotros nos costó, porque mi conferencia episcopal, de la cual accidentalmente soy presidente, se compone de Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, 4 países, una pequeña conferencia de 10 obispos apenas. Pero también hicimos nuestra síntesis para el Sínodo Universal. Y que haya habido participación de mujeres, laicos y presbíteros en las asambleas generales, como ahora y en la próxima que habrá, eso también es un mensaje. Y que no hayamos utilizado la sala del sínodo, que no es solamente porque no caben 365, porque se podría haber encontrado otra sala tipo teatro o anfiteatro para 500, y que se haya preferido este sistema de mesas redondas, donde funcionan los grupos o círculos menores, eso también es un mensaje. Y todo eso ya indica una manera de funcionar diferente. El método de la conversación en el espíritu, donde todos hablan y todos tienen derecho al mismo tiempo, no uno media hora y el otro 30 segundos. Todo esto son mensajes para mí positivos. Otro motivo por el que estoy contento es el ambiente fraterno, sereno y de palabra libre que hay entre nosotros. Verdaderamente nos sentamos en la misma mesa, laicos, cardenales, obispos, sacerdotes, sin ninguna diferencia, compartimos en los momentos libres. Es un ambiente verdaderamente de fraternidad. Las dos, diríamos, no conclusiones, pero advertencias, es que el tema de este sínodo es la sinodalidad. No es cualquier otra cosa. Vamos a hablar sobre
cómo hacer que la Iglesia funcione sinodalmente. ¿Qué quiere decir una Iglesia sinodal? ¿Qué consecuencias tiene ello para una parroquia, para una conferencia episcopal, para la curia? ¿Cómo se desarrolla y se extiende a toda la vida eclesial esta característica o esta dimensión de la sinodalidad? Por lo tanto, pretender que hablemos de todos los temas que inquietan y que preocupan a la Iglesia no es el caso. Nos puede preocupar mucho la catequesis, pero eso se tratará en otros sínodos si hace falta. Nos pueden preocupar el matrimonio y la familia, pero eso ya se ha tratado y si hace falta se tratará. Pero el sínodo es sobre la sinodalidad. Por último, que no esperen resoluciones o proposiciones en esta etapa, porque vamos a trabajar todavía durante un año y me imagino que nos llevaremos deberes para casa. No es que vamos a pasar un año de vacaciones sinodales. Tendremos que trabajar en las parroquias otra vez, en las diócesis, y venir dentro de un año para ahí sí ya cerrar el tema y llegar a conclusiones y a proposiciones. Pero en esta etapa yo creo que es más de calentamiento, es más de compartir experiencias, de sensibilización, de abrir los ojos, porque para muchos, como yo, es el primer sínodo. Y estoy descubriendo maravillas al conocer obispos y cristianos de todas las diócesis del mundo, de todos los continentes al menos. La publicidad se trata de que yo vengo también como presidente de un instituto teológico ecuménico, protestante y católico, único en el mundo, que se llama Almuafaca y que está de cumpleaños, 10 años, y hemos venido a celebrarlo a Roma. Y el jueves tendremos una conferencia en el Pisay a las 5 de la tarde, otra en San Luis de los Franceses a las 8:30 de la tarde, y mañana el Papa nos saludará a la junta directiva de este instituto en la audiencia, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, Eminencia. Tanti auguri per Muchísimas gracias, Eminencia, gracias por este aniversario, por estos 10 años. Y ahora le cedo el uso de la palabra a la profesora René Kohler-Ryan. Por favor. Gracias. Esta es mi primera experiencia sinodal también. Como saben, este es un momento muy interesante para todos nosotros en la Iglesia, es un momento muy emocionante. Yo creo que lo que estamos viendo ahora en el Sínodo es una oportunidad como Iglesia Universal de escuchar voces diferentes, es una oportunidad para profundizar la visión conjunta y coral con una perspectiva de oración. El Papa nos recordó una y otra vez que este es un momento espiritual, un momento de oración. Será un poco diferente, no sé, con respecto a las expectativas de las personas. No tendremos conclusiones concretas porque se trata de un proceso constante. Uno de los puntos más significativos sobre el sínodo, como saben en muchos, creo, es la participación de los laicos. Se habló mucho de la presencia de las mujeres en el sínodo, pero quisiera hacer hincapié en la presencia de los laicos también. La verdad es que me parece muy importante hablar del hecho de que hay también miembros de otras religiones en el sínodo. Es una oportunidad increíble de comprender dónde estamos como Iglesia Universal. De una forma u otra, somos muy parecidos a nivel global. Hay enseñanzas globales que nos ayudan a alcanzar los que puede que no conozcan a Cristo o a la Iglesia. Estamos encontrando diferentes maneras de hacer todo esto a nivel digital, por ejemplo. Pero quisiera también decir que no todos pueden acceder a la tecnología en el mundo. Hay diferentes tensiones que estamos barajando. Es una gran oportunidad para comprender lo que tenemos en común y cuáles son las diferencias culturales, las realidades culturales que son diferentes. Yo creo y espero que entre esta asamblea y la asamblea
de 2024 tendremos la oportunidad de orar, reflexionar sobre cómo Iglesia podemos ayudar a todos en esta labor, una labor que debemos cumplir como pueblo de Dios en su conjunto. Gracias. Bien, ahora le cedo el uso de la palabra al obispo australiano, Su Excelencia Arandazo. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Como decían mis colegas, este también es mi primer sínodo, pero no es mi primera experiencia del camino sinodal, de la sinodalidad. La verdad es que no es así, porque de hecho en la diócesis de Brooklyn Bay, en Australia, hemos celebrado un proceso de consultación, de comunicación, de discernimiento en pequeños grupos, en grupos más amplios y a nivel diocesano. Hemos trabajado también con los consejos plenarios de Australia a principio de 2020 y 2021. La verdad es que trabajamos también con encuentros continentales en los que nos encontramos durante unos meses a nivel de diócesis individuales. Tuvimos 4 conferencias episcopales en consultación con los laicos y los religiosos en diferentes áreas. Hablamos con el clero, con los diáconos, con los sacerdotes y este año tuvimos un encuentro continental en Fiji. Una vez más, la manera en la que nos reunimos fue en mesas redondas, con una conversación atenta, con una escucha profunda de Dios, escuchando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de las diferentes comunidades de las iglesias locales que componen la iglesia de nuestra Oceanía. La verdad es que en nuestro continente la iglesia intenta trabajar en un área muy vasta, un área que incluye sobre todo agua, y es importante trabajar juntos de una forma específica. Deberíamos quizás nadar juntos en mi continente. Hay personas en las comunidades y en las iglesias de mi continente que son kilómetros, que son distantes kilómetros y kilómetros de otras personas, de las otras personas. Es importante construir canales de comunicación. El mundo digital en este sentido es muy útil, porque la verdad es que sabemos que hay elementos muy aislados, actores muy aislados, y cuando hay aislamiento es difícil funcionar. Este aislamiento no es bueno y para nosotros es un problema importante, muy profundo. Tenemos que reflexionar sobre la manera en la que actuamos, la manera en la que hablamos, en la que contamos con la participación de las diferentes personas en la diócesis y en el territorio donde vivimos. Muy a menudo nos parece fácil, ¿verdad? Vamos a Termini con un taxi y no sé, cogemos un autobús para llegar a Nápoles. Parece muy fácil aquí, pero os aseguro que en mi continente no es tan fácil. En el sínodo, durante la pausa café, tenemos a personas que proceden de todo el mundo, no son solo de Europa, no proceden solo de las comunidades tradicionales de Europa, de la Iglesia. Bueno, parece que estoy traicionando a mis antecesores aquí, pero no es así. Yo tengo una familia que se marchó de aquí después de la guerra. Fueron recibidos en una sociedad y en una iglesia en Australia, una comunidad de la iglesia que les aceptó, caminó con ellos.
les apoyó en el desarrollo de la fe y les invitó a contribuir a la comunidad de la iglesia y de la sociedad en la que iban a vivir. Me parece muy sinodal, la verdad, y un punto focal del discurso de Papa Francisco es que esto no brota de la nada. Papa Francisco reflexionó de una forma muy profunda y sincera en la realidad humana de la comunidad de las personas alrededor del mundo. Ha reflexionado sobre la manera en la que experimentamos una vida común en este planeta y ha reflexionado sobre cómo nosotros, cristianos, podemos trabajar juntos. Muy a menudo tenemos que hacer hincapié en lo que somos como una comunidad de discípulos del Señor. Para mí esta experiencia ha sido muy enriquecedora. Ha sido increíble escuchar a personas que tienen diferentes experiencias, que proceden de entornos diferentes. Tenemos que recordar que todos estamos invitados por el soplo del Espíritu a contribuir en el mundo en el que vivimos. Mi experiencia es una experiencia muy única. Creo como todas las experiencias de las personas en la sala del sínodo, somos todos únicos y todos estamos viviendo experiencias únicas. Gracias por compartirlo y ahora escuchemos al reverendo padre jesuita de Nigeria, el teólogo Orobator. Gracias. Muchísimas gracias. Valga la redundancia, pero al hilo de lo que decían mis colegas, esta es mi primera experiencia al sínodo, pero quisiera hacer hincapié en el hecho de que he participado en el proceso en los últimos 2 años y medio mediante las iniciativas sinodales de África. He trabajado con las diferentes conferencias episcopales de África y Madagascar para preparar las diferentes etapas sinodales que nos han llevado hasta este momento específico. Quisiera ahora proponer 3 puntos sobre la base de mi experiencia. Ante todo, yo soy un teólogo. Como hemos dicho, trabajo en la Universidad Santa Clara y como teólogo este es un momento muy fecundo, la verdad, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una experiencia, un proceso de la Iglesia que es increíble. Estamos asistiendo a un momento de grande cambio en la Iglesia. Para nosotros, teólogos, es una oportunidad para ir a la parte más profunda del proceso, comprender las vertientes más profundas y comprender cuál es la novedad de esta experiencia, cuál es la levadura de lo que estamos viviendo. Me parece un gran privilegio formar parte de esta experiencia. Y después quisiera poner en tela de juicio el proceso. El proceso es más importante que el resultado, con toda probabilidad. Y se desprende que el proceso es muy enriquecedor. Nos ayuda a enfocar elementos, mecanismos, marcos de escucha. Nos ayuda a comprender cómo funciona el diálogo y el discernimiento. Yo creo que este es el tipo de marco y mecanismo que nos guiará como comunidad, como cultura, a vivir nuevas maneras de ser, nuevas maneras que prescindan de nuestra identidad, de nuestra procedencia. Como pueblo de Dios podemos participar en un proceso de búsqueda de nuevas formas. Seremos capaces también de contribuir en este proceso de discernimiento. Y yo estoy muy agradecido por el proceso. Y el tercer punto en el que quisiera hacer hincapié, creo que mis colegas lo mencionaban, es que hay una gran diversidad que se vislumbra en la sala del sínodo, un crisol de culturas, y es importante cosechar los frutos de esta diversidad, de este diálogo. Es importante
comprender el don de esta diversidad, de este crisol, de este mosaico en el marco de la Iglesia. Yo estoy ahora hablando en mi mesa y todos nosotros procedemos de diferentes países, 12 personas alrededor de la misma mesa, todos de diferentes países. Y la sabiduría que brota, que se vislumbra, que se va vertebrando es increíble. Bajo esta experiencia de verdad podemos rastrear una unidad. La unidad de la Iglesia sinodal es una experiencia que merece la pena. Merece la pena a nivel de labor y a nivel de experiencia vivida. El trabajo del sínodo empezará cuando terminarán las reuniones aquí, porque la sinodalidad, como nos han dicho muchas veces, tiene que ver con cómo vivimos, cómo caminamos, cómo nadamos juntos. Y esto lo tenemos que poner a prueba en los próximos años. Yo estoy convencido de que en estos mecanismos se va vislumbrando un sistema que es auténticamente sinodal, que nos ayudará a cosechar frutos muy fecundos. Gracias, un proceso de escucha, de conocimiento y de enriquecimiento. Ahora vamos a ver si nos podemos enriquecer con las preguntas de nuestros colegas. Gianluca, por favor. Marco, por favor. Gracias, Marco Politi, el Fatto Quotidiano blog. Tengo una pregunta para el profesor Ryan. El señor Ruffini nos dijo que uno de los asuntos en las congregaciones generales fue el diaconado de las mujeres. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hay abertura hacia esta posibilidad? ¿Hay miedos? ¿Hay puntos de interrogación? Bueno, como saben, hay muchas interrogaciones. Hablamos de consideración teológica sobre diferentes asuntos y esto es uno de los puntos que merece más consideración. Es un punto en el que se ha hecho hincapié mucho antes. Gracias. Por favor. Hola. Elise Allen. Cracks Newsite. Al hilo del tema del diaconado de las mujeres y los diferentes ministerios en la Iglesia, antes del sínodo se hizo hincapié en las decisiones del sínodo, cuáles eran las posibles reflexiones a nivel de la inclusión de las mujeres y de los miembros de la comunidad LGBTQ, en particular cuando hablamos de la ordenación de las mujeres o de las parejas homosexuales. Papa Francisco nos proporcionó indicaciones específicas, muy concretas, también respuestas a los dubia, por ejemplo. Se habló de que es importante barajar todas las diferentes oportunidades y diferentes opciones. Yo quisiera saber si están agradecidos por las indicaciones del Papa que se proporcionaron antes o les hubiera gustado más tener una conversación abierta. ¿Puedo decir algo? Un par de cosas. Bueno, es siempre muy positivo tener unas pautas que nos ayuden a guiar el proceso, porque el Santo Padre es nuestro líder espiritual. Lo que puedo decir es que yo, como mujer que trabajo en la Iglesia, que con mi labor flanqueo arzobispos, obispos, teólogos, mi marido que es laicos, bueno, todos en la Iglesia, religiosos y no religiosos, lo que puedo decir es que no enfocamos mucho como mujeres en lo diario. No hablamos todos los días del hecho de que no somos
somos sacerdotes. Creo que hay demasiada énfasis en este tipo de pregunta. ¿Y qué pasa cuando colocamos demasiada énfasis sobre un asunto? Es que nos olvidamos de las necesidades de las mujeres a nivel global. Yo como mujer profesional, ¿qué quiero de mi familia, de mi marido? ¿Qué quiero de verdad? Yo quiero que mi familia sea educada en la fe. Quiero que mis hijos tengan una casa, que tengan alimentos, que tengan un bestiario, que tengan un futuro en el que puedan ser bienvenidos en la iglesia y un futuro en el que todos los que yo amo sean bienvenidos en la iglesia. Esto es importante y esta es la voluntad de muchas mujeres en todo el mundo. Hay personas que piensan que solo si las mujeres obtienen una ordenación, entonces alcanzan una igualdad de verdad. Yo creo que es importante tener en cuenta la diversidad de nuestra comunidad. Aparte de esta diversidad es que hay realidades de maternidad, paternidad, que son espirituales, biológicas, que son muy importantes para comprender lo que se está desarrollando a nivel de la Iglesia. Es importante no distraerse de estos puntos, la verdad, porque en algunos casos si colocamos demasiada énfasis en un tema, nos olvidamos de lo demás. Es importante que las mujeres, por ejemplo, no deban decidir entre el trabajo o la familia. Es importante que las mujeres no deban luchar contra presiones económicas. Yo creo que es una conversación muy interesante. A nivel global, no debemos detenernos demasiado en un punto solo. Creo que deberíamos ser más abiertas. Yo puedo decir que esta no es la primera vez en la que el Papa tuvo que responder a una serie de preguntas antes de una asamblea de fieles o de obispos. Incluso durante el Concilio Vaticano II, cuando la pregunta del celibato se comentó mucho, el Papa proporcionó unas indicaciones para facilitar un estudio más profundo, una conversación más fecunda, para establecer unas pautas en la conversación. La verdad es que es importante recordar que es útil tener indicaciones, directrices del Santo Padre. El Santo Padre tiene un carisma importante en este sentido, nos ayuda a hablar y da importancia a todos y todas. Nos permite estar en una situación en la que podemos cosechar comentarios, podemos hablar. No queremos cosechar frutos de un árbol recién plantado. Necesitamos un tiempo. Yo puedo decir que es importante recordar que el sínodo es una entidad, un cuerpo consultivo, no toma decisiones. Y después, lo dije antes, el proceso es fundamental. Y es importante no enfocar la atención demasiado en temas muy puntuales. Tenemos que recordar que el proceso es un marco y tenemos que utilizarlo como marco para encarar estos asuntos de una forma constructiva, sin conflicto. Esto me parece crucial. Yo quisiera añadir que, como decía mi colega, que se trata de un aspecto consultivo, de hecho. Estamos compartiendo diferentes experiencias, no tenemos todos los mismos asuntos, hay algunas áreas importantes, el aislamiento territorial, hay zonas en el mundo donde las personas pueden ir a misa una vez al año debido a la falta de sacerdotes, y esta es la experiencia de una parte del mundo. Pero en las otras partes del mundo la realidad puede ser muy diferente y este es el fruto de nuestra labor. Estamos intercambiando ideas. Muchísimas gracias. Pasamos a otra pregunta.
respuesta, por favor? Sí. Pasemos a otra pregunta. Hola, Mónica Drummond del Catholic Weekly. Tengo una pregunta para el obispo Anthony Randazzo y después una pregunta general. El obispo Anthony, quisiera hacerle una pregunta sobre el derecho canónico. Como aspecto de derecho canónico, ¿nos puede hablar de las propuestas que se han comentado durante las labores sinodales? Y a nivel de la cuestión de las mujeres, escuchamos que durante las palabras de Ruffini, escuchamos que hubo muchas conversaciones alrededor de la mujer, pero en el Instrumentum Laboris no se menciona la maternidad. Entonces, ¿por qué estamos hablando en la sala de las funciones de las mujeres si en el Instrumentum Laboris no se habla de la vocación de las mujeres? Gracias. Gracias. Sí, yo soy un canonista. Yo creo que es importante ante todo comprender que el derecho canónico que tenemos hoy es el último documento del Concilio Vaticano II. Juan XXIII quiso un sínodo de la Iglesia local, un consejo de la Iglesia universal y una recodificación del derecho. Fue un proceso muy amplio y en 1993 se promulgó el código que tenemos hoy. La verdad es que el tiempo es mucho, el tiempo de este proceso, y mucho puede cambiar cuando las necesidades de la Iglesia cambian. Yo creo que cuando la Iglesia está preparada al cambio es posible cambiar a nivel procedural. Yo puedo decir que, bueno, es una respuesta muy compleja. Necesitaría unos días para darte indicaciones puntuales. En otros lugares del mundo, el derecho se puede adaptar según las necesidades de las circunstancias específicas o a nivel local. Pero si hablamos de un cambio de derecho canónico a nivel del bautismo, por ejemplo, yo quiero decir que en ese sentido estamos hablando de las enseñanzas propias del Concilio Vaticano II, arraigadas en la tradición de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras. Y en este sentido, ¿cómo podemos cambiar las Escrituras y la tradición de la Iglesia? Son preguntas muy amplias y yo creo que es importante mencionar algunos aspectos que tienen que ver con áreas específicas, pero es normal en ese sentido. A nivel puntual hay áreas que se podrán actualizar y cambiar, pero hay otras áreas del derecho canónico, los sacramentos, por ejemplo, que no se pueden cambiar con tanta facilidad, que no se pueden adaptar al contexto. Tenemos que recordar siempre que la base de nuestra labor debe ser cuál es la ratio que se esconde detrás de esta realidad, detrás de este código, detrás de esta porción del derecho canónico. Yo, en resumidas cuentas, pienso que hay muchas preguntas que deberíamos plantearnos a nivel de la Iglesia en áreas más concretas o en áreas más generales. Gracias. Gracias. Por allí. Gracias. Eva Fernández, de la Academia COPE de España. Quisiera preguntarle al cardenal de Rabat si en el sínodo se remarcan las diferencias de intereses y de propuestas entre los representantes de países que son más ricos, o si al contrario hay cuestiones importantes compartidas por la mayoría, si hay un consenso, si nos puede hablar en este sentido. Y además una curiosidad para el cardenal o para cualquier miembro de nuestra mesa: si se reciben información dentro del sínodo sobre las preguntas más frecuentes de los periodistas, y si le parece que el interés de los medios sociales es fuerte a nivel de lo que se habla dentro de la sala. Bueno,
Ciertamente que no todos pensamos igual en todo, ciertamente que hay divergencias en diferentes asuntos, pero no son muy notables y notorias. No es que haya un rifirrafe, un entrecruzamiento de disparos de unos contra otros. El método que seguimos de la conversación en el espíritu hace que se sea muy respetuoso con cada uno, de manera que nadie responde a nadie, cada uno dice lo que quiere decir, lo que en conciencia tiene que decir, pero no habla en respuesta a lo que otro ha dicho. Entonces no se producen esos enfrentamientos tan frecuentes en los parlamentos políticos. Todo el mundo es libre de decir lo que tiene que decir en 4 minutos o en 3 minutos y se van acumulando. Una cosa que aprecio mucho son las pausas de 3 minutos, 4 minutos de silencio, que pueden ser para descansar, pero también para rezar y también para reflexionar, resumir, hacer síntesis. Hay divergencias, pero sinceramente, como no podía ser de otra manera, es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa, ¿verdad? Porque si lo decimos con respecto a los cristianos de otras confesiones o a los creyentes de otras religiones, resulta que somos todos, casi todos católicos, solamente hay algunos que no lo son, y compartimos la misma fe y tenemos unas experiencias diferentes en todos los lugares, pero que lo que producen es alegría por las convergencias que son la mayoría de las cosas. Quizás cuando lleguemos a temas más concretos se irán manifestando las divergencias. La organización del sínodo nos ha tenido que repetir muchísimas veces que pongamos en evidencia las divergencias, que no nos las callemos, que si en el grupo hay unos que han dicho una cosa y otros que han dicho la contraria, que no intentemos, nivelarlo, que digamos que unos piensan así, otros piensan así. Por ejemplo, yo noto que hay bastantes personas que tienen en la cabeza una imagen de iglesia muy autorreferencial, por utilizar una palabra de creación del Papa Francisco. Y yo estoy con él al decir que la Iglesia no tiene que ser autorreferencial, que la Iglesia no existe para ella misma, ni es el punto de llegada de ella misma, ni vive para ella misma, sino que vive para Cristo y su reino, que el reino de Dios es la misión de la Iglesia. Pues yo noto divergencias en eso. Cuando hablan ciertos obispos, digo, este tiene en su cabeza una imagen de Iglesia que no es la mía, ¿verdad? Pero creo que una experiencia como estas ayuda a muchos a abrir los ojos y a descubrir que su experiencia le ha llevado hasta ese punto, pero que otros que hemos tenido otras experiencias podemos ayudarle a modificarla y viceversa también. Yo puedo comprender muchas cosas. En cuanto al interés periodístico, informativo, no se nos proporciona en el aula informaciones concretas y yo no estoy en condiciones de decir si se sigue con mucho interés o con poco. Ustedes saben más que yo. A pesar de que soy periodista y me gusta estar bien informado y sigo las cosas, pero el tiempo no nos da para más, es agotador. Quisiera solo añadir que a partir de mi experiencia, debo decir que hubo divergencias y diferencias muchísimas a nivel de posiciones, de opiniones. Es un proceso que nos ayuda a perceber puntos de convergencia y divergencia, nos ayuda a comprender diferencias y esto forma parte del proceso, porque la verdad es que no hay hostilidad, no hay animosidad entre nosotros. Es un crisol de convergencias, divergencias que nos ayudará después a sentar las bases para algo nuevo. No hay voces que queden olvidadas o desatendidas.
Bueno, y al profesor Ryan le quisiera decir si puede hablarnos de la maternidad, a la profesora Ryan. Bueno, por primera vez en el sínodo hay madres y padres en la sala. Y una de las primeras cosas que hacemos cuando hablamos es presentarnos, mostrar fotos de nuestros hijos. Tenemos conversaciones muy reales en este sentido. Hablamos de la realidad del matrimonio, el valor del matrimonio, las presiones de las que los matrimonios pueden ser víctimas. Yo creo que es muy importante hablar de cómo podemos criar a un hijo cristiano en esta época. ¿Qué significa ser una madre? ¿Qué significa ser un padre en esta sociedad? Tenemos el modelo perfecto de la maternidad en María y creo que deberíamos reflexionar mucho a nivel teológico y filosófico sobre el rol protagónico de María, lo que nos puede enseñar. Y hay muchos asuntos teológicos que podemos barajar a partir de nuestras realidades, de nuestras diferentes experiencias. Y cabe decir que entre esta asamblea y la asamblea del año que viene o también después, es importante ayudar las familias, es importante ayudarles a comprender qué significa ser padre y madre en la iglesia de hoy. Gracias, profesora. Doctor Ruffini, ¿quiere responder? Sí, muy brevemente. Queda claro que los miembros del sínodo leen los periódicos, miran internet, no están encerrados. Pero, como comentamos durante todos estos encuentros, es importante recordar que el sínodo no debe responder a las preguntas de un periodista o de otro. Es un discernimiento de la Iglesia que brota de un proceso, lo describió su eminencia ahora, un proceso muy largo. Entablamos un diálogo con toda la Iglesia y de allí brota la conversación que estamos teniendo ahora, que no está fuera del mundo. Oramos por la paz, estamos en el mundo, el sínodo está arraigado en el mundo, pero el discernimiento es un discernimiento que estamos llevando a cabo para responder a una pregunta sobre lo que debe hacer la Iglesia para caminar de una forma sinodal. Tenemos que dar cabida a los demás en este sentido para aposentar nuestras experiencias. Es muy importante recordarlo, de verdad. Se trata de una escucha mutua que nos ayuda a comprender cómo emprender camino, cómo encontrar un consenso que debemos ofrecerle al Papa, que se trata de un sínodo consultivo y cabe destacarlo. El Papa nos solicita un discernimiento comunitario, individual, y tenemos que hacerlo de buen talante, reflexionando sobre la Iglesia debe caminar en el mundo, pero no es que antes de cada sesión barajemos los diferentes artículos en los periódicos. Tenemos tiempo para una última pregunta, después tenemos que marcharnos. Cindy. Gracias. Leonardo. Cindy Wooden, Catholic News Service. Yo escribo para periódicos católicos. Los lectores participan mucho en estos procesos y decirle que el símbolo de lo que se está alcanzando es la mesa redonda, no sé si me parece suficiente. Ellos quieren saber si los asuntos que para ellos son candentes, los asuntos que se remarcan en el Instrumentum Laboris, se tienen en cuenta con pasión, con seriedad. Esta idea
de que, bueno, se trabaja en mesas redondas no satisfará a las personas que invirtieron mucho en este proceso, que no están en la sala y que no pueden ver los resultados en términos de las labores de los pequeños grupos. Hay personas que son muy preocupadas en lo que es el estado de las mujeres en la Iglesia. Hay personas muy preocupadas por las comunidades LGBTQ. No se trata solo de invenciones periodísticas, son asuntos en los que se hace hincapié mucho a nivel diocesano, continental, local. Y es importante que nosotros, periodistas, podamos proporcionar respuestas. Perdón, pero si la pregunta es para mí, no fui claro, lo repito. Y después, bueno, le cedo el uso de la palabra a mis compañeros. Nadie dijo esto. Tú también dijiste que estos asuntos se encaran en el Instrumentum Laboris, son objeto de la conversación. Estos asuntos son objeto de la conversación. Tú estás diciendo que no tendremos resultados en el sínodo y con esto estás diciendo algo que es falso. El sínodo está entablando diálogos en aras de un informe de síntesis que se devolverá a los que invirtieron tiempo y fe. Lo repetimos muchas veces y me parece un poco extraño que tú no lo entiendas, de verdad. Repetimos muchas veces que estamos a mitad de un camino y que el sínodo terminará con esta asamblea. Lo decía su eminencia, terminaremos con el informe de síntesis que se devolverá al pueblo de Dios y después tendremos otra asamblea. Decir que es una mesa redonda como si fuera un talk show. La verdad es que esto es el contrario de lo que dije. No es una mesa redonda, es una conversación en el espíritu que intenta llevar a cabo un discernimiento para responder a la solicitud del pueblo de Dios, por supuesto. Bueno, tú utilizaste dos palabras interesantes. Seriedad y pasión. Estos temas se hablan con seriedad y pasión, se comentan con pasión y seriedad. Bueno, yo puedo decirte que sí. Como testigo puedo decirte que sí. Quisiera añadir que quedo un poco decepcionado por el uso del pasado, porque la realidad es que es importante hablar en presente. Es un proceso que sigue pendiente y es más que un proceso, forma parte de un cambio, de una escucha profunda de la voz del Espíritu Santo que nos habla en la Iglesia y dentro de la Iglesia, por medio de la Iglesia, en una gran variedad de realidades locales, nacionales y continentales. La verdad es que tenemos procesos de aprendizaje continuo, con una escucha muy profunda. Queremos ser sembradores de cambio y no se trata de algo puntual, es un proceso que cambiará nuestras vidas. No se trata de pasar de capítulo en capítulo y después pasar a otro proyecto. No es un proyecto, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo mediante y con la Iglesia. Yo diría dos palabras: paciencia y esperanza. Paciencia mucha. Esperanza toda. La verdad es que estoy muy agradecida de que tú dijiste paciencia. Me parece muy importante la paciencia porque es un proceso largo y forma parte del problema aquí. Me parece útil hacer hincapié en las mesas redondas como símbolo, pero es el símbolo de solo un pequeño aspecto puntual de un proceso muy largo y muy serio. Pensemos, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II. Demoró mucho tiempo y la verdad es que estamos todavía en una etapa de implementación de las indicaciones, de las pautas del Concilio Vaticano II. Estamos trabajando bastante rápido, a mí me parece, por lo menos, que estamos trabajando rápido. Estamos trabajando mucho, son días muy largos y
Hay elementos que brotan de la conversación, hay encrucijadas también, desde luego, pero es importante recordar que necesitamos tiempo. Esto es natural porque tenemos que arrojar luz en todas esas temáticas que remarcaste, que son muy importantes. Y es un proceso consultivo. No estamos tomando decisiones, estamos esmerando esfuerzos porque queremos preparar el futuro de la Iglesia, la construcción de la Iglesia del futuro es nuestra esperanza también. Gracias a todos, no tenemos más tiempo, volvemos mañana, ¿verdad, Ruffini? ¿Volvemos mañana? ¿Sí? Todos los días, gracias. Gracias y que les vaya muy bien. Gracias a todos nuestros cooperadores. Radio Vaticana, Vatican News, ha transmitido este encuentro informativo sobre los trabajos de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo, informando sobre los diversos temas que han abordado este día e invitando también para el encuentro informativo del día de mañana. A ustedes también muchas gracias por su sintonía, que tengan un feliz día. Desde Radio Vaticano les saluda Joan Pacheco. Laudetur Jesus Christus.